Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En este día, en la píldora que sana el alma, les traemos una hermosa palabra de parte de nuestro Señor. Y en este día estaremos reflexionando sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 24 en adelante. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Mire qué lindo. Ay, hermano, mire esta parábola. Es una parábola muy linda, ¿verdad? Porque aquí da a entender de que hay dos diferentes frutos, ¿verdad? Está el trigo y está la cizaña, ¿verdad? El trigo es la buena semilla que ¿verdad? Se siembra en el campo. Y la cizaña es como también, ¿verdad? Parecidísima al trigo, pero es una como una planta, ¿verdad? Que en vez de ser un buen fruto, pues puede ser hasta mortal, ¿verdad? Para las personas, porque el consumo de la cizaña tiene como una enzima, ¿verdad? Que cuando ella despide eso, al organismo humano le hace mal. Entonces, usted puede consumir o sin querer queriendo, usted puede pensar de que es trigo y la puede probar o puede, ¿verdad?, comerla, pero si usted la consume en grandes cantidades, le puede llegar hasta ocasionar la muerte. Pero si usted la consume, ¿verdad?, como probándola o alguna situación, entonces lo que puede hacer es dañarle, ¿verdad?, su organismo, causarle malestar, como síntomas como de náusea o dolor de cabeza o como mareos, ¿verdad? Por lo que ella despide, por esa como savia que ella tiene. Pero si ya usted la consume en cantidades grandes, ¿verdad? Entonces puede ser bastante peligrosa para su salud y hasta causar la muerte, hermanos. Mire qué delicada es la cizaña. Entonces, así también, ¿verdad? El trigo. El trigo nos aporta bastante nutrientes. Es alto, ¿verdad?, en grado de hierro. O sea, hablándolo secularmente, ¿verdad?, físicamente, en lo que nos puede ayudar y es utilizado para, ¿verdad?, diversas funciones. Pero vamos a ver también en lo espiritual. En lo espiritual, ¿verdad? Recordemos de que el trigo es, como dijéramos, la congregación, ¿verdad?, de los cristianos. El campo es la iglesia, la congregación de los cristianos, ¿verdad? El trigo, cada espiga de trigo representa a una persona, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Entonces, y recordemos que el campo, ¿verdad?, con el trigo es la congregación, que también en medio de la congregación siempre va a existir la cizaña, aquella persona que va a hacer división entre todos los hermanos, división entre los líderes o no, que nunca está de acuerdo en las cosas que se hacen dentro de la congregación, nunca está de acuerdo con las planificaciones que hay con los líderes, con los pastores, con los demás hermanos. En las actividades siempre va a haber algo, ¿verdad? Un pero, un contra. Nunca va a tener la misma visión. Siempre va a estar en otra situación, en otra visión, con un punto de vista personal y no con un punto de vista espiritual a favor de la congregación. Pero sigamos viendo, ¿verdad? La cizaña también estamos viendo de que es una planta en la que en un 100%, ¿verdad? La cizaña, un 90% de ella es una planta que viene a ser hueca.
hueca por dentro. Casi el 90% de las semillitas, ¿verdad? Del interior de lo que es la cizaña es hueco. O sea, está vacío, no tiene nada. Y el 10% tiene, digamos, ¿verdad? Un poquito de como de savia o lo que le sustenta, lo que la rellena, pero el 90% es vacío. Así también las personas que son cizañas dentro de la congregación, ellas se mantienen vacías porque ellas no tienen la edificación necesaria en su corazón, no tienen el discernimiento, no tienen el conocimiento, no tienen ese amor a la obra como lo puede tener el trigo. ¿Verdad? Aquel cristiano que se entrega, que está en oración constante en búsqueda de la palabra de Dios, que está haciendo la obra y la voluntad de nuestro Señor en la obra, tanto en la obra adentro y afuera, ¿verdad? También en lo secular. Entonces, vemos estos dos tipos, ¿verdad? De lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Pero también vamos a ver una hermosa observación, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo también, porque los discípulos le preguntan al Señor, ¿verdad? Pero, ¿por qué tú les hablas a todos ellos en parábolas? La multitud no te entiende. Y vino el Señor, ¿verdad? Y le dice, lo que pasa es que no todas las cosas les son reveladas, ¿verdad? A todos aquellos que no tienen el discernimiento espiritual para poder entender, ¿verdad? Los misterios del Padre. Pero sí, en este caso, esta parábola le da el significado de la parábola a sus discípulos, porque ellos vienen, ¿verdad? Y le dicen de que le explique, ¿verdad? La parábola. Entonces viene aquí en el versículo 36, siempre del mismo libro, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo 13, ya en el versículo 36 vemos que dice la palabra de Dios. Entonces dice, despedía a la gente, ¿verdad? Y entró Jesús en la casa, dice, y acercándose vinieron a él los discípulos, ¿verdad? Y le dijeron, explícanos la parábola, ¿verdad? De la cizaña en el campo. Y entonces respondiendo, ¿verdad? Él les dijo, o sea, Jesús, ¿verdad? Le respondió y le dijo, el que siembra la semilla, dice, la buena semilla en el campo, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, él mismo, representándose él mismo. El campo, ¿verdad? Todo ese campo, la plantación, ¿verdad? De trigo, ¿verdad? Es el mundo, o sea, la congregación, el mundo, ¿verdad? Entonces, la buena semilla son los hijos del reino, ¿verdad? Entonces, el trigo que representa, la buena semilla que representa a los hijos del reino, o sea, representamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Aquellos que buscamos alimentarnos, nutrirnos de la palabra del Señor, estar, ¿verdad? En ese campo que es la iglesia también, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, y las cizañas son los hijos del malo. Mira qué tremendo. Las cizañas son los hijos del malo, todos aquellos que no quieren hacer las cosas, ¿verdad? Conforme la voluntad de Dios, que no quieren sujetarse a las leyes, pues, ¿verdad? Que el Señor tiene, a todos aquellos estatutos que debemos de respetar. Y no quieren ellos, ¿verdad? Tener, como dijéramos, una autoridad a quienes ellos sujetarse. No quieren inmiscuirse, mejor prefieren estar lejos, ¿verdad? No estar en las actividades, no tener, ¿verdad? Aquella disponibilidad en la obra del Señor, sino siempre estar desde afuera viendo, ¿verdad? Pero solamente criticando, hablando, dando su opinión, ¿verdad? Pero no una opinión que dé fruto, sino que una opinión destructiva, siempre tratando de poner en mal a aquel que está trabajando bien, siempre viendo lo negativo de todas las personas, lo negativo de las actividades. Entonces, aunque aquella persona esté viendo que las cosas están trabajando de acuerdo como tiene que ser y ese ministerio va caminando conforme la voluntad, ¿verdad? De nuestro Señor, y que todo va en regla y en conformidad, dando buen fruto, llevando buenas cosas dentro de la congregación, aquella persona siempre va a estar poniendo lo negativo y siempre va a estar queriendo inmiscuirse, pero para destruir la obra, porque una obra que no avanza, que se detiene, un ministerio que se detiene, que fracasa, que se estanca, quiere decir que está ya manipulado por una cizaña.
Ya aquel ministerio que se estanca, que no tiene frutos, quiere decir que ya no lo tiene un trigo, sino que lo tiene ya manejado una cizaña. Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando la cizaña empieza a obrar, los ministerios, la obra del Señor empieza a menguar, empieza a bajar. Empieza a bajar porque no está guiada o, o dirigida por el Espíritu Santo, por una persona que tenga un conocimiento, que esté pues dada a esa obra, ¿verdad? Guiada por el Señor, con el discernimiento del Espíritu Santo, haciéndolo en conciencia, en conocimiento, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Pero cuando ya la cizaña mete su mano, mete su diabólico pensamiento, entonces empieza, mire, ve, a decaer la obra, a decaer el ministerio, y muchas veces, hermanos, son consecuencias que hasta se llegan a cerrar ciertas iglesias. ¿Por qué? Porque se ha puesto la cizaña en medio del trigo y entonces ha venido a dividir, a destruir y a hacer, mire, pedazos, ¿verdad? A la obra. Ha venido entonces después a ser cortada, ¿verdad? Hasta el trigo junto con la cizaña, por no haber visto también, ¿verdad? Aquella persona encargada, por no haber visto bien quién era el trigo y quién era la cizaña. Entonces se van parejos, hermano. Mire qué tremendo. Hay que tener mucho cuidado y pedirle a nuestro Señor el discernimiento necesario para en estas situaciones, hermano, tener mucha cautela. Pero sigamos viendo lo que el Señor le explica a sus discípulos. El mismo Jesús le está explicando a sus discípulos el significado de esta hermosa parábola. Entonces viene, ¿verdad? En el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que llegó a sembrar la cizaña a ese campo es el diablo, hermano. Es el espíritu del diablo. Él es el que empieza, mire, ve, a manejar ese espíritu maligno, ese espíritu de contrario, ese espíritu negativo. Empieza, mire, ve, a obrar dentro de la iglesia, dentro de ese campo, a meterse, mire, ve, a tener raíz y a echar, como dicen, pues, ¿verdad? No frutos, porque la cizaña no echa frutos, pero empieza, mire, ve, a meterse en medio de todo ese trigo y a enraizarse, mire qué tremendo, a echar raíz, ¿verdad? En medio de toda la plantación. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y dice, y la siega, dice, es el fin del siglo. La siega, mire, ve, es cuando la persona viene, ¿verdad? Y va a hacer, como dicen, el corte, ¿verdad? El corte tanto de la cizaña primeramente, porque viene, ¿verdad? Cortando también todo aquello malo. Y viene también, ¿verdad? La siega para el fin, dice, mire, ve, es el fin del siglo. Y vienen los segadores, que son los ángeles, los que vienen cortando, los que vienen podando, ¿verdad? Tanto el trigo como la cizaña. Pero mire qué lindo, continúa diciendo el Señor, ¿verdad? A sus discípulos, de manera que como se arranca la cizaña, dice ahí, se quema en el fuego, así será en el día del fin de este siglo. Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, dice, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Hermano, Dios nos libre de no servir de tropiezo nosotros en la obra. Que no vengamos nosotros queriendo dar, mire, ve, una opinión contraria, hermano, a lo que es la voluntad del Señor, a lo que es la obra del Señor. Que no sirvamos de piedra de tropiezo, hermanos, en la obra de Cristo, en sus ministerios. Cuando usted vea, hermano, que un ministerio va caminando bien, que está dando frutos, que está de acuerdo a la voluntad del Señor, porque mire, todo ministerio que esté en la voluntad del Señor, que está siendo, mire, ve, llevado conforme al Espíritu Santo, se ve que da frutos, se ve que ahí, mire, ve, está respaldado por el Espíritu Santo, que ese ministerio está saliendo adelante, que está bien organizado, que está bien dirigido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, ve, guiándolo. Hay buena interpretación, buen discernimiento, y se está haciendo conforme a la voluntad del Señor.
que no venga la cizaña, hermanos, a tratar de causar tropiezo en ese ministerio y a dejarlo caer, a dejarlo sin fruto, a dejarlo, mire, ve, como dicen, en la nada. A que ese ministerio sea un ministerio muerto. Si la iglesia debe de tener su ministerio, mire, ve, funcionando, todo ministerio funcionando a plenitud, dando fruto. Dando fruto para la iglesia, no para nosotros, hermanos, para la congregación, para la obra de Cristo. Entonces dice, mire, ve la palabra de Dios, que recogerán, ¿verdad? Los enviará, dice el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Miren, a los perversos, a todos aquellos, ¿verdad? Que siempre están en desacuerdo en toda situación, porque aquel que no esté en la voluntad de Dios Padre y que sea cizaña y que esté sirviendo de tropiezo y que haga iniquidad, o sea, que todo lo vea malo, que todo sea crítica, que todo sea murmuración, que todo esté en un desacuerdo total y rotundo, dígame, en toda obra. Que siempre haya un reproche, que siempre haya un celo, que siempre haya algo de estar poniendo el dedito o la mirada en aquella obra, queriéndola hacer caer, hermano. Tengamos cuidado, porque cuando el Hijo del Hombre mande a sus segadores, hermanos, a esta tierra, a quitar la cizaña para tirarla al fuego, eso va a ser tremendo. No seamos nosotros uno de esos, hermanos. Que no seamos en esa revuelta de esos segadores que vienen, mire, porque ahí sí será el llorar y el crujir de dientes, pero bien. Y los echarán, dice, en el horno del fuego, mire lo que dice la palabra, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que le estoy diciendo, hermanos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mire qué lindo. Ay, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice en este momento a su congregación, a sus discípulos, a todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Todo aquel que haga la voluntad de Dios, hermano, va a resplandecer como el sol, dice, miren el reino de Dios. Qué lindo. Porque cuando nosotros venimos y hacemos la voluntad de nuestro Señor, estamos conforme a la voluntad de Él, a sus estatutos, hermano. Mire qué lindo. Entonces nosotros vamos a resplandecer. El Señor, mire, nos va a dar aquello que necesita nuestra alma, el discernimiento necesario, el conocimiento. Nos va a dar los dones que tengamos que tener para poder venir y sobrellevar su obra. El Señor nos va a ir enseñando cómo dirigir su obra. Porque el Señor no nos va a dar un cargo y después nos va a dejar avergonzados. El Señor siempre al que le da un cargo lo respalda. Cuando es la voluntad de Él, cuando usted lo hace conforme a su voluntad. Pero cuando es la voluntad suya o la voluntad de un hombre, no, hermano, eso no va. Cuando nosotros lo hacemos por capricho de nosotros y nosotros lo queremos hacer por voluntad propia, no, hermanos, es cuando Dios nos mande. La obra del Señor tenemos que hacerla cuando el Señor nos mande. Cuando el Señor nos mande a hablar, cuando el Señor nos mande, mire, ve, como dice la misma palabra de Él, a las naciones, a dar su palabra, a dar todo aquel entendimiento, el discernimiento a aquella persona que lo necesite. Como dice acá la palabra de Dios, el que tenga oídos que oiga. El que quiera escuchar la palabra de Dios, que retenga ese mensaje ahora que todavía es tiempo, porque va a venir el tiempo, hermano, que el Señor va a mandar a sus ángeles, miren, para hacerla ciega, porque viene el fin de los siglos. Y esa ciega viene, hermanos. La ciega, que no se nos olvide, hermano. Por eso vuelvo a repetir este mensaje del trigo y la cizaña, porque esa ciega viene, hermanos. Y nosotros estamos en ese juicio, en el juicio del trigo y la cizaña, o sea, en que usted es cristiano verdadero o usted es un falso cristiano. Mire, los judíos dicen a la cizaña de que ese es el falso trigo. Es como un trigo abortivo, ¿verdad? Como es un falso trigo. ¿Ve?
Y tiene otro nombrecito, ¿verdad? También que llaman ellos, ¿verdad? Que se oye como muy, muy pesado. Pero a ellos lo reconocen como un trigo falso, ¿verdad? Que no da frutos, que es engañador, o sea que tiene la apariencia de un trigo, pero no es trigo, no lleva frutos, es cizaña, o sea que es hasta veneno, hermano, mire qué tremendo. Y asimismo una cizaña es como un veneno, mire que va penetrando en una congregación. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en esa situación, de no llegar a ser cizaña dentro de la congregación. Cuidado de caer en ese error, hermano. Siendo usted una buena semilla, vaya a caer, mire, ve, y se vaya a pasar, como dicen, al bando de la cizaña, que no dé fruto. Usted siendo buena semilla plantada por el Hijo del Hombre, vaya a ser después, mire, ve un fruto que venga por el enemigo, por el diablo. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque miren, nosotros debemos de ser en esa siega que va a haber. Dice de que va a venir el segador, va a hacer, ¿verdad?, los manojos de la cizaña y van a ser echados al fuego. Pero va a venir también, mire, ve, el segador y va a hacer los, ¿verdad?, ¿cómo se dice esa palabra? Va a ser también los racimos, los ramos, ¿verdad?, de trigo. Y entonces va a poner todos aquellos, ¿verdad?, trigos, mire, ve, plantaditos ahí, ve, puestecitos, paraditos, mire, ve, en los cuales van a ser de admiración, ¿verdad? Y no van a ser, ¿verdad?, botados al fuego, sino de que a todo aquel que va a ser trigo, va a ser apartado porque es para la cosecha de Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, de que en las plantaciones de trigo ahora en lo que es la realidad, pues, ¿verdad?, en lo que nosotros podemos ver en los campos sembrados, vemos la diferencia, ¿verdad?, entre el trigo y la cizaña. Cuando usted ve esa plantación, ¿verdad?, los dos crecen, dice la palabra de Dios. La hierba crece, mire, junta y se ven iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llegan, mire, ve a un nivel, ¿verdad? El trigo, como es vacío, no tiene, ¿verdad?, peso ni nada, queda ahí, ve, paradito. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, es hueco por dentro, es vacío, no tiene nada. Y el poquito 10% que tiene, ¿verdad?, es lo que lo tiene ahí paradito. Como no tiene peso, se queda allí, ¿ve?, erguido, ¿verdad?, como altivo, altanero, orgulloso, ahí, la cizaña. Pero viene el trigo, ¿verdad? Mire, ve él, ¿verdad? Pasa sujetado, sumiso, ¿verdad? Y empieza a dar frutos, mire, ve. Cuando viene su tiempo, viene y empieza, mire, ve. Qué lindo, da fruto y se dobla. Cuando viene y da fruto y se dobla, es cuando el sembrador puede ver, ¿verdad? Mire, quién es cizaña y quién, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Ahí es donde está también este otro versículo bíblico, ¿verdad? Que ahí es donde conoceremos nosotros al verdadero cristiano, aquel que se dobla por sus frutos, ¿verdad? Que vive en obediencia, vive en oración, vive buscando de la presencia de Dios, de la palabra del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, trabajando en la obra incansablemente, dando fruto, hermano. Que esa obra no para, que se mantiene él, mire, ve ahí, ve sumergido, ve, dando de su trabajo. Entonces, ahí es donde viene, es cortada la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo ya está de sus frutos agachadito, mire, ve, humillado, inclinado en la presencia de Dios. Y este no, este está altivo. Este está, mire, orgulloso, ahí, ve, parado, erguido, siempre, claro, sin frutos. Como cuando llegamos a la iglesia, hermano, mire, ve, a sentarnos, a llenar un asiento, nada más, a quedarnos ahí, ve, sin nada, sin frutos ni nada, sino que a sentarnos, a hacer un bulto, y así como entramos, así salimos. Cizaña. Aunque no todos, ¿verdad? Los que llegan nada más a escuchar palabra de Dios pueden ser cizaña, tampoco, no vamos a juzgar. Pero estamos poniendo un ejemplo.
aquellos que no dan frutos, que no se someten, que no quieren compromiso, ¿verdad? En la congregación, pero vemos, ¿verdad? Aquellos de que no solamente están en algo, en una cosa, sino que están inmiscuidos en varios. Y mire, están ahí, ven, sumergidos en la obra de Dios, trabajando, incansables, siempre dispuestos, ¿verdad? Siempre el llamado de aquel que le manda a hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces debemos nosotros siempre, mire, ve, distinguirnos dando frutos, hermano, y no quedarnos como la cizaña, pero dando fruto bueno, hermano. Haciendo siempre, mire, la obra con amor, haciendo aquella lucha incansable, mire, ve, de verdad, dando un 100%, sin cansarnos, con gozo, con alegría, mire, con esmero. Pero muchas veces nosotros venimos solamente para que nos vean, hacemos algún ministerio y entonces venimos y lo hacemos amargados, quejándonos, ay, Dios mío, ¿verdad? Pero es que esto y lo otro, y siempre le va a salir mal. ¿Por qué? Porque está la queja en su corazón. Que el ministerio que usted lleve sea de gozo, sea guiado por un trigo y no sea queriéndolo llevar una cizaña, hermano, sino que sea trigo, haciendo, ¿verdad? Que su fruto se vea, porque usted lo está haciendo, mire, todo trabajo en la obra, que se vea que usted lo hace con amor, con gozo, con alegría, con aquella determinación que ese trabajo no va a ser en vano y que va a tener sus frutos. Que lo hagamos de verdad con el corazón, porque es para Cristo. Usted no lo está haciendo para nadie, no lo está haciendo para usted o para alguien. Es para Cristo, para la obra del Señor que nosotros trabajamos. Para Él y nadie más que para Él trabajamos nosotros. Y debemos a ese jefe que nosotros tenemos hacer su trabajo con excelencia, que no se nos olvide, porque muchas veces se nos olvida, hermanos. A veces viene el cansancio, a veces viene, como dicen, la cizaña a nosotros. Y empezamos a agotarnos, empezamos a sentirnos, hermanos, como cansados, como decaídos, como que de repente no quisiéramos continuar, o como que de repente dijéramos, ay, verdad, como que mucho trabajo, como que estoy, verdad, demasiado agachada, muy cargada, verdad, mis frutos están poniéndome demasiado, verdad, ya, cansado, ya. Pero no recordemos, verdad, hermanos, de que no es para nosotros, hermanos. Que nunca se nos olvide que nosotros no nos podemos quedar así, mire, erguidos sin hacer nada, sino que debemos de dar fruto y que nuestro fruto sea verdadero. Que no estemos el 90% como la cizaña vacíos, ¿verdad? Y no que estemos como un 10% nada más, como dicen, de batería, o como la cizaña, ¿verdad? Llenos. No, sino que seamos un 100% como el trigo, que estemos llenos y que demos fruto, que nos carguemos, mire, que nos agachemos para que cuando venga el segador no nos pase a nosotros, mire, hermanos, aquella cumita que va a quitar la cizaña, sino de que como nosotros vamos a estar así agachaditos, mire, va a pasar sobre nosotros. Y cuando venga ya la siega de la semilla buena, ahí, mire, ve, seremos nosotros, ve, cortados y seremos llenos de luz, dice, en el reino de Cristo Jesús. Esa esperanza nos debe de mantener, hermanos, mire, con alegría, porque los tiempos son cortos, los tiempos son finales y debemos de dar buenos frutos, hermanos. Recordemos, ¿verdad?, de que nosotros estamos ahora en los últimos tiempos. El segador viene, los ángeles del Señor vienen a cegar la tierra, porque la siega de estos tiempos finales ya está, hermanos, aconteciendo. Y estamos viendo, hermanos, mire que estos ángeles están pasando, hermanos. Esa siega está ahora, mire, en manos, ¿verdad? Ya de esos segadores, pero debemos de venir nosotros y no tener miedo, sino de que hacer siempre la obra de Dios, ¿verdad? Conforme a su voluntad, sin cansarnos, con esperanza, con alegría. Y que el Señor nos encuentre en su obra trabajando, que nos encuentre dando el 100% de nosotros y que cuando venga ese día seamos luz en medio de las tinieblas. No nos cansemos de hacer la obra del Señor, no nos cansemos de ser llamados hijos del Altísimo.
trigo, semilla buena, semilla del campo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí mi palabra de este día, esta pequeña reflexión, y que el amor de Cristo siempre esté en nuestros hogares, en nuestro trabajo y en nuestros corazones. Hasta la próxima oportunidad, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.